Yepa, ¿qué tal, amantes de la Publi? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Publi Mola dentro de nuestra serie Diccionario de Publi, en la que, como ya sabéis, comentamos términos, jerga, palabrejas, conceptos de la industria de la publicidad que, bueno, si no conoces, si nadie te ha explicado, es posible que no sepas cómo funcionan, pero no te preocupes, aquí estamos nosotros para explicártelo y dejártelo muy claro. Además, como siempre, ya sabes que no solo desvelamos el significado del concepto en sí mismo, sino que siempre aportamos un poco de valor reflexionando sobre ese concepto y, bueno, contribuyendo con información interesante para que te formes una idea más profunda de lo que significa. Bien, en el vídeo de hoy vamos a hablar de qué es el share of voice en publicidad. Vamos allá. ¿Qué es el share of voice en publicidad? Permíteme comentar que no solo tocaremos el concepto del share of voice, también hablaremos del share of market, share of investment, share of engagement, hablaremos de varios shares, así que quédate hasta el final porque de esta forma comprenderás este concepto y todos estos otros que he mencionado. Pero bueno, quiero empezar por este que va a ser el concepto que vamos a tocar de forma troncal a lo largo del vídeo y vamos a empezar con una definición técnica del término para luego ilustrarlo con un ejemplo que nos ayudará a verlo mucho más claro. La definición técnica es la siguiente. El share of voice es un KPI relativo que indica el valor de la participación de una marca en relación al mercado. ¿Qué? Vale, calma, no os agobiéis. Ya os he dicho que era una definición técnica, pero veréis que el concepto es muy fácil de entender, ¿de acuerdo? Vamos a volver a repasar la definición y vamos a detenernos en los puntos para luego, con un ejemplo, acabar de entender perfectamente el concepto. Bien, empezamos por... El share of voice es un KPI. Las siglas KPI ya sabéis que hacen referencia al término Key Performance Indicator, es decir, un indicador que se utiliza para medir una determinada cosa. Estamos hablando de que el share of voice siempre será un número, un valor, ¿de acuerdo? Un valor numérico. Bien, pues es un KPI relativo. ¿Esto qué significa? Que no es un valor absoluto. Un valor absoluto es un número cerrado. Por ejemplo, 150. Esto es un número que tiene su propia entidad. En cambio, un valor relativo sería 50%. ¿Por qué se le considera un valor relativo? Pues porque no es un valor que tenga una cuantificación en sí misma, sino que hace relación a otro número, ¿de acuerdo? A otro total. Por eso lo llamamos relativo, porque hace relación a este otro total. Si decimos un 50%, pues no es un valor absoluto. Es un 50%, pero ¿de qué? Un 50% de 10, un 50% de 1000, pues es un valor que depende de este total al que hacemos referencia, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que es un KPI relativo, con lo cual sabemos que será un porcentaje, que lo que indica es el valor de la participación a nivel de comunicación, ¿vale? Dentro del mundo de la comunicación, ¿cuál es la participación que tiene una marca en relación al mercado en el que se encuentra? Es decir, ¿qué peso tiene el impacto de comunicación de una marca en comparación con el total de impactos de comunicación que se generan en un mercado? Yo creo que ahora habrá quedado un poco más claro, pero como os decía, vamos a ilustrarlo con un ejemplo para que se entienda mejor. Nos hemos inventado este sector de collares para cocodrilos, un sector que evidentemente no existe, y bueno, pues nos inventamos que existe este sector, ¿de acuerdo? Y imaginaros que dentro de este sector hay 4 marcas que dominan el mercado, con estos 4 loguitos que hemos puesto aquí. Las marcas 1, 2, 3 y 4. Yeah. Bien, imaginemos que dentro de este sector el total de impactos publicitarios que se generan es de 10 millones al año. Esto es importante, ¿vale? Cuando hablemos de share of voice hablamos siempre de valores anuales. Entonces, sumando todos los impactos a nivel publicitario, a nivel de comunicación, que generan las 4 marcas previamente mencionadas, suman un total de 10 millones de impactos al año. ¿Cómo se reparten estos impactos? Pues de la siguiente forma. La marca 1 tiene un 35% de los impactos, es decir,
de 10 millones genera 3,5. La marca 2 genera un 27% de los impactos. La marca 3 genera un 20% y la marca 4 genera un 18%. Bien, pues estos porcentajes serían el share of voice de cada una de estas marcas, ¿de acuerdo? El total de los impactos publicitarios que les corresponden en relación al total de impactos publicitarios global que hay para ese sector. Eso es el share of voice. Muy bien. Expresado en forma de fórmula, que es realmente como se suele plantear el share of voice, sería la siguiente fórmula, ¿de acuerdo? Share of voice equals los impactos de nuestra marca entre el total de impactos de nuestro sector por 100. Yo creo que ahora sí que se tiene que haber entendido. Y el share of market, y el share of investment, y el share of engagement, pues estas métricas son exactamente lo mismo, pero aplicadas a métricas diferentes. Es decir, si hemos dicho que el share of voice, voice en inglés significa voz, es el porcentaje de impactos de comunicación que tenemos dentro de un mercado, el share of market es el porcentaje de ventas, el porcentaje de mercado, por decirlo de esta forma, que tenemos dentro de nuestra categoría, ¿no? Si en nuestra categoría se venden, siguiendo imaginad el mismo ejemplo anterior, si se venden 10 millones de collares de cocodrilos, ¿qué porcentaje de collares de cocodrilos vende mi marca? Ese sería el share of market. El share of investment, lo mismo, pero con la inversión. Si en este mercado inventado se invierten cada año 10 millones de dólares, ¿qué porcentaje de esa inversión me corresponde a mí? Por ejemplo, dentro de la categoría se invierten 10 millones de dólares y yo invierto 4. Pues esto significaría que tengo un 40% del share of investment de esa categoría. ¿Y el share of engagement qué es? Pues exactamente lo mismo, pero tomando como métrica absoluta las interacciones que se generen en redes sociales dentro de esa categoría. Imaginad, sector automoción, pues todas las marcas de coches han sumado, yo qué sé, 1.000 millones de interacciones en todas las redes sociales. Vale, de ese total, ¿qué porcentaje de interacciones me corresponden a mí? Pues X. Pues ese X, la expresión de ese valor en forma porcentual sería mi share of engagement. De esta forma, como veis, entendiendo el concepto de share of voice, podéis entender todos estos conceptos que os he dicho, el share of market, el share of engagement, el share of investment, porque realmente es la misma métrica, simplemente expresada sobre valores diferentes. Muy bien, ahora ya hemos entendido qué es el share of voice, qué es el share of investment, qué es el share of engagement, share of market, hemos entendido cómo funciona, hemos visto un ejemplo y ahora vamos a reflexionar un poco sobre el tema del share of voice con 3 reflexiones que para mí son los conceptos más importantes con los que quiero que te quedes ahora, ¿de acuerdo? Primer concepto, el share of voice es una métrica muy importante y especialmente si trabajas para marcas grandes, el share of voice es una métrica que tiene mucho peso, ¿vale? Es muy importante conocer cuál es nuestro share of voice a la hora de valorar cuál es nuestra capacidad de influir en el mercado. En otros vídeos veremos cómo se ha demostrado, por ejemplo, que existen correlaciones muy claras entre variaciones entre el share of voice y el share of market, por ejemplo. Es decir, se ha demostrado que cuando nosotros empezamos a incrementar los impactos de comunicación que generamos dentro de una categoría y eso hace que nuestro valor porcentual dentro de lo que es el total categoría crezca, eso tenga un impacto positivo, correlativo, es decir, que sigue la misma tendencia dentro de nuestro share of market, es decir, nuestro share de ventas dentro de esta categoría. Así que, como veis, es una métrica muy importante porque tiene un impacto muy claro y muy directo en lo que pueden ser las ventas del producto dentro de nuestra categoría. Aquí, permitidme hacer un apunte, publicamos recientemente un vídeo que se llama Debriefing, un ejemplo real de Les Binet y Sarah Carter, y en ese vídeo veréis que se mencionan algunas cosas relacionadas con el share of voice, el share of market y tal, así que cuando acabéis este vídeo yo os recomiendo que vayáis a verlo, porque seguramente os interese. ¿De acuerdo? Muy bien. Segundo punto, es una métrica que no es
tan fácil de calcular. ¿De acuerdo? Tener en cuenta todos los impactos que se pueden generar a nivel paid, a nivel owned, a nivel earned. Y aquí, si no lo sabéis, paid media es, digamos, los impactos que tú pagas a nivel publicitario. Owned media es los impactos que se generan en tus propios canales, ¿vale? Owned, de propios. Y earned son los canales que, digamos, son canales ganados. Pues podrían ser activaciones que han tenido repercusión en prensa o cosas que se han hecho virales o cosas por el estilo, ¿vale? Yeah. Tener en cuenta todos estos impactos en todos los canales, en medios que pueden ir desde la televisión, digital, out of home, prensa, etc. Y cuantificarlos en base a una escala única es realmente difícil. Si vais siguiendo mi línea de razonamiento habréis pensado, ostras, pues es que realmente comparar GPRs en tele, impresiones en redes sociales, visualizaciones, visitas en una web, tráfico out of home, realmente es muy difícil cuantificar el share of voice, ¿de acuerdo? Entonces veréis que muchas veces cuando leáis sobre el tema, lo que se hace es equiparar el share of voice con el share of investment, es decir, con la inversión publicitaria que hace una determinada marca, aunque, como os decíamos antes, técnicamente no son lo mismo. ¿Por qué no son lo mismo técnicamente? Pues porque tu share of voice puede ser superior o inferior a tu share of investment en función de algunos parámetros. Por ejemplo, tú puedes tener mucha inversión en publicidad, pero ser una marca que no es tan fuerte. Y en cambio hay un competidor dentro de tu sector que hay mucha gente que lo busca en Internet, por ejemplo, que tiene muchas búsquedas orgánicas no pagadas, o que cuando hace una acción tiene mucho seguimiento, con lo cual consigue mucha visibilidad no pagada, con lo cual su share of voice real, digamos que supera a su share of investment. De todas formas, como os decía, como la métrica en sí es muy difícil de calcular, pues muchas veces se hace esta equiparación que también te puede dar una buena idea de por dónde van los tiros. Punto número 3, y esto también es una cosa que es importante entenderla. El share of voice no depende de nosotros. ¿Y eso qué significa? Pues que al tratarse de una métrica relativa, está sujeta a las fluctuaciones del mercado. Siguiendo con el ejemplo anterior, hemos visto que, por ejemplo, en 2021, las marcas de collares para cocodrilos 1, 2, 3 y 4 se repartían de esta forma. Imaginemos que la marca 1, que es la que tiene un mayor share of voice, que es la que tiene un 35% de share of voice, había invertido 2 millones en publicidad en el año 2021. Muy bien. Imaginemos que en el 2022 la marca 1 vuelve a invertir 2 millones de euros. Y sin embargo, ¿qué sucede? Pues que a las marcas 2, 3 y 4 se les suman dos nuevas marcas que entran en la categoría, las marcas 5 y 6. Estas marcas también invierten en publicidad, con lo cual lo que generan es mayor volumen de impactos publicitarios dentro de la categoría. No solo eso, probablemente lo que hagan es que el impacto publicitario pase a ser más caro, porque hay más players compitiendo por ese mismo target. Con lo cual, pese a que la marca 1 ha invertido lo mismo en el 2021 y en el 2022, su share of voice ha bajado, ha pasado del 35 al 30%, porque ahora hay otras marcas repartiéndose el pastel y ha perdido un 5% de ese share of voice que tenía, pese a haber mantenido la inversión. Lo que quiero hacer es haceros entender que por mucho que nosotros decidamos mantener la inversión o incluso incrementarla, puede haber cambios a nivel de categoría, a nivel sector, que influyan en el share of voice, y eso no va a depender de nosotros. Así que si queremos mantener un determinado nivel de share of voice, tendremos que estar constantemente evaluando qué está pasando en el mercado y cuáles son las necesidades a nivel de inversión para lograrlo. Muy bien, espero que el vídeo de hoy te haya parecido interesante. Es un concepto un poco técnico, pero como os he dicho antes, muy importante para entender bien cómo funciona el sector. Así que nada, si te ha gustado, espero que apoyes el canal con una suscripción, que compartas el contenido con aquellos compañeros a los que creas que les puede interesar y nos vemos pronto en más vídeos de la Publibola. Hasta la próxima.